Eh, ¿Cuál es su nombre y básicamente qué es lo que hace? Bueno, yo soy Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, una organización defensora de derechos humanos articulada al movimiento social. Soy coordinadora de una plataforma que se llama el programa Somos Defensores, que hace el seguimiento a las agresiones a líderes sociales en Colombia, que es la que mide un poco esa problemática. También soy vocera de una plataforma amplia que se llama la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que es una plataforma de organizaciones defensoras de derechos humanos, y también en este momento estoy haciendo parte de un espacio que se llama el Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz, un espacio muy amplio donde estamos organizando una propuesta de participación en la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN en la medida en que la agenda habla de la participación de la sociedad. Bueno, Diana, me gustaría empezar preguntándole ¿cuál es la responsabilidad del Estado en el reclutamiento infantil? Bueno, la responsabilidad del Estado es múltiple. En la medida, en primer lugar, en que el Estado no ha sido capaz de resolver ese conflicto armado histórico que tenemos en el país, y en primer lugar pues es el Estado al que le ha correspondido superar esa conflictividad armada, esa confrontación armada, y no ha tenido la capacidad, así que ahí hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que se deriva de esa conflictividad armada, donde hay ejércitos ilegales, pues los menores de edad que abundan en los diferentes sectores o regiones o territorios donde se presentan estas confrontaciones, pues hay muchos jóvenes que pues son susceptibles y vulnerables a que sean reclutados por los actores ilegales. Así que el Estado tiene esa responsabilidad. La otra pues es de proteger a esa infancia, de proteger en derecho a toda esa juventud con alternativas, con propuestas, con inclusión, con educación, con salud, con oportunidades para realizarse como seres humanos, y así evitar que efectivamente sean los actores armados los que sean esa tentación más viable de proyecto de vida. Pero en este estado, decir también que en Colombia, decir también que el reclutamiento de menores se da en la medida en que toda esa sociedad marginal, esa sociedad que la violencia de todos los años ha expulsado a esas zonas que antes los llamaban los territorios nacionales, que luego lo llamamos la frontera agrícola, todas esas regiones abandonadas y excluidas del Estado, pues conviven con los actores armados, y para esa sociedad es normal un actor armado. Ellos son su Estado, ellos son su protección, son legítimos, y para un niño o una niña ver desde que nace a la guerrilla no es un problema, y por el contrario la ve como su faro o como su espacio vital para su proyecto de vida cuando esté más grande. Diana, ellos se fueron como niños pero van a regresar como adultos. Como desde las organizaciones, ¿cómo recibir a esos adultos que no conocen, como usted lo decía, nada más que la guerra? Eso es relativo, porque no necesariamente esa juventud solo conoce la guerra. Como estoy diciendo ahora, esa juventud vive también en un espacio más social, más político. Ellos no viven solamente en campamentos, ellos también salen, ellos se relacionan con su familia, ellos se relacionan con una sociedad limitada, agraria, excluida, lejana, pero al fin y al cabo tienen su espectro social y político, así que ellos no solamente conocen un arma, ellos conocen la vida política, ellos conocen la vida social. Claro que muchos han estado marginados de sus familias también por el tema de seguridad. Pero hay diferentes formas de incorporarse. Bueno, una es que el Estado debe tener unas alternativas consensuadas, concertadas con la misma guerrilla, con unos programas que efectivamente permitan que los que aún son infantes o los que son menores pues tengan una incorporación menos traumática. Los que ya son adultos pues efectivamente entrarán a la vida social en grupo, porque aquí creo que hay una cosa interesante, y es que la guerrilla no se va a incorporar aisladamente como individuos, sino van a buscar quedarse en los territorios y también tener proyectos colectivos, proyectos comunitarios, proyectos sociales, lo que hace que ellos vayan a tener una sociedad que los reconoce y los legitima, porque entre otras cosas se incorporan a zonas donde ellos no son ilegítimos, pueden ser ilegales,
legales para el Estado, pero no son ilegítimos. Así que hay una diferencia y nosotros los analistas no vemos eso. Nosotros vemos en blanco y negro y pensamos como urbanos. Los urbanos pensamos de manera distinta a la sociedad rural, que tiene un mundo completamente distinto, y para ellos es legítimo, está bien, está asumido y no es traumático. Los indígenas, por ejemplo, van a incorporar a sus jóvenes y jovencitas que estuvieron en la guerra de la manera como ellos tienen sus rutas armónicas, nuevamente con la madre tierra, nuevamente armonizarse a través de sus rituales, a través de sus rutas propias, con su cosmovisión y cultura, para que toda esta juventud que estuvo involucrada en el conflicto armado llegue a sus territorios. Allí pueden haber tensiones, dificultades en el tema político ideológico, porque puede ser que comunidades, por ejemplo, indígenas, por decir algo, los Nasa del norte del Cauca, que son muy organizados, van a incorporar otra vez a sus comunidades, a toda esta juventud involucrada en el conflicto armado. Pero van a querer que tengan su pensamiento, van a querer que sigan las directrices de la comunidad, pero resulta que estos jóvenes vienen también con una apuesta política ideológica que adquirieron en esos ejércitos. Allí es donde tienen que haber trámites, que eso no lo sabemos nosotros cómo vamos a hacer, eso lo dará el proceso, lo dará la gente, pero yo no puedo decirles eso cómo va a ser. Diana, yo le quería preguntar eso. Usted dice que, bueno, que ellos van a volver a sus comunidades y todo eso, pero ¿no le parece que los factores están dados para que otros grupos al margen de la ley los recluten? No necesariamente, porque yo no comparto el hecho de que todos están allí metidos por el tema del narcotráfico. Eso no es cierto. O sea, si fuera solamente narcotráfico, las FARC no hubiera hecho el proceso de paz político, no hubiera pedido reforma agraria, no hubiera pedido participación en política, no hubiera pedido partido político, no hubiera privilegiado la política, el tema de justicia, el tema de víctimas, y se hubiera quedado por lo económico. Así que lo primero que hay que quitar del pensamiento o esa idea de que la gente solamente está por temas económicos, porque la gente tampoco está muriendo de hambre, y por eso se han ido. El Catatumbo es una región que aún en las situaciones más críticas de lo humanitario, donde estaban completamente cerrados por los paramilitares y los militares, la gente tenía sus reservas de yuca, de plátano, de gallinas, de vacas, etcétera. Así que tampoco viven en la pobreza, pero tampoco es un problema de hambre lo que los lleva a ser parte de las milicias o de la guerrilla. Eso es un tema complejo, societal, histórico, político. Así que ahí seguramente van a haber procesos y mucho se va a resolver a través del movimiento político. O sea, el que es militante de las FARC, en este caso, que ha sido guerrillero, miliciano, seguramente si tiene una vocación política va a poder seguir tramitando su vocación política en el movimiento o partido político, o en las juntas de acción comunal, o en los tipos de formas organizativas que tengan sus comunidades, ¿no? Yo creo que esa va a ser la forma de resolver ese tránsito de lo armado político a lo político legal en la vida legal. Y el que no tenga esa vocación puede dedicarse solamente a su vida productiva, pero quien efectivamente estaba por lo económico, por el pegue del narcotráfico, sí es muy vulnerable y muy susceptible de que siga por ese camino, solamente que ahí sí va a tener pues una presión muy fuerte desde el Estado y desde la misma insurgencia desmovilizada, que también va a ayudar a hacer control territorial. Muchas gracias.